El libro de Juan, capítulo 8, del verso 31 al 32. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así. Jesús entonces le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo hablando, que le habla a algunos judíos que habían creído en él. Y como sabemos, el poder de Dios estaba en Jesús. En Jesús estaba el poder para sanar, en Jesús estaba el poder para liberar, en Jesús estaba el poder para restaurar todas las cosas. Entonces Jesús les dijo: ustedes creyeron en mí, qué bien, porque el que cree en mí será libre, el que cree en mí será restaurado, el que cree en mí será sanado. Y eso está muy bien, pero ustedes necesitarán permanecer en mi palabra si quieren verdaderamente vivir una vida en libertad. Ustedes necesitarán dar un paso más de no solo creer, sino hacer mis discípulos. Y los discípulos son los que caminan en las enseñanzas de Jesús. Los discípulos son los que caminan en lo que Jesús ha hablado. Y aquellos que son discípulos y conocen la verdad, caminan en la verdad, Jesús dice: es ahí donde ustedes permanecerán siempre libres, caminarán en libertad. Entonces, hoy, esto para nosotros, ¿qué significa? Todos nosotros hemos anhelado liberación, hemos anhelado restauración en nuestras vidas, hemos anhelado una sanidad interior, porque todos la necesitamos. Y claramente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, la fidelidad de Dios, Él libera nuestras vidas. Él sana nuestras vidas, Él rompe cadenas de nuestro pasado, rompe ataduras que puede estar en nuestra alma. En fin, Él restaura todas las cosas de nuestras vidas, restaura nuestro corazón, sana nuestro corazón. Todo eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Es a la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él lo hace. Pero la pregunta más importante después del milagro, porque todos hemos recibido un milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo importante es, después de ese milagro, cómo yo puedo mantener aquello que Él me ha dado, cómo yo puedo seguir caminando en lo que Dios me ha dado, y caminar con ello todos los días, por siempre y para siempre. O sea, nosotros tenemos que aprender a cómo nosotros mantenemos nuestra libertad, a aprender cómo nosotros mantenemos nuestra sanidad, la sanidad que el Señor haya traído a nuestras vidas, a aprender cómo mantenemos ese rompimiento que el Señor hace en nuestras vidas, porque el enemigo va a tener una estrategia que es tratar de llevarnos siempre al lugar de donde nuestro Señor Jesucristo nos sacó, del lugar donde nuestro Señor Jesucristo nos encontró y nos sacó, del lugar donde Él te sacó, te hizo libre, te sanó, te restauró. El plan de Satanás va a ser querer llevarte a ese mismo lugar, pero nosotros necesitamos tener el entendimiento de que nosotros podemos mantener nuestra liberación, mantener nuestra sanidad, mantener nuestro rompimiento, porque Dios hace las cosas para que permanezcan en nuestra vida. Dios no es un Dios de hacer cosas momentáneas o pasajeras. Muchas veces son momentáneas o pasajeras porque nosotros mismos no hemos sabido cómo mantener nuestra sanidad, no hemos logrado entender cómo yo mantengo mi sanidad, cómo yo mantengo mi liberación, mi restauración, cómo yo mantengo lo que Jesucristo hizo en mi vida. Amén. Así que es importante entender que Jesucristo no vino solamente a sanar, a romper cadenas, ¿verdad? A romper todos los planes o lo que hacía el enemigo en nuestras vidas. Jesucristo vino a eso, pero también nuestro Señor Yeshua, Jesús, vino a enseñarnos a cómo nosotros debemos caminar en libertad. Él, bajo la unción, bajo el poder, siendo Dios hombre, Él vino con su poder y su unción a romper todo eso en nuestras vidas, pero entonces también vino como hombre, como ser humano, como nosotros, a enseñarnos cómo nosotros podemos caminar en libertad, cómo nosotros podemos caminar y permanecer libres. Eso también vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él era Dios, pero era hombre. Él en su divinidad, bajo la unción, sanó, restauró, liberó, hizo todo en esa gente y en cada uno de nosotros.
pero Él como hombre vino a enseñarnos, vino a modelarnos cómo nosotros podemos caminar manteniendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, es importante entender esto porque la libertad, la restauración, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros no lo vamos a conservar, digamos, por nuestras emociones o basado en nuestras emociones, sino vamos a conservar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas solamente obedeciendo la palabra de Dios, solamente en la palabra de Dios, permaneciendo en la palabra de Dios. No será a través de nuestras emociones, sino será a través de qué? De la palabra que nosotros caminemos en ella y permanezcamos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido liberados, sanados, restaurados. Dios ha hecho algo, sin duda, en tu vida. Tú eres un milagro caminando. Hay algo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, pero eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, por ejemplo, una liberación, una restauración, una sanidad, tan solo es el punto de partida, no es el final, no es la meta, es tan solo el comienzo. Y quiero que pensemos por un momento cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, que está cautivo, que está esclavo, que está atado por más de 400 años, y Dios los saca a ellos, ¿verdad? Del cautiverio y Dios los libera, y Dios los libera de Faraón y ellos empiezan a caminar hacia su promesa, empiezan a caminar hacia su bendición, ¿verdad? Pero una vez que Dios los saca del cautiverio, de donde estaban presos, de donde estaban, digamos, de cierta manera retenidos a muchas cosas, Dios los saca, Dios los libera, pero luego en el caminar, en el proceso, en el desierto, Dios tuvo que enseñarlos a caminar a la manera de Dios. Dios tuvo que enseñarles a caminar libres, porque ya Dios les había sacado libres, pero su mentalidad seguía esclava. Así que Dios tuvo que enseñarlos. Así que Dios dice en su palabra, en el Salmo 105, el verso 46, dice, y lo sacó para sí, su pueblo, con gozo, con júbilo a cada uno de sus escogidos. O sea, Dios los sacó y la liberación fue instantánea. De un día para otro salieron de la esclavitud, de un día para otro salieron de la opresión. La liberación fue instantánea, pero la transformación fue un proceso. Transformar el pueblo, transformar su mentalidad, transformar su obediencia fue un proceso en el cual estuvieron en el desierto, procesos los cuales también nosotros vivimos, porque Dios nos libera, Dios nos restaura, Dios nos sana, pero también es un proceso que nosotros necesitamos. Puede ser instantánea tu sanidad, tu liberación, tu restauración, pero hay un proceso en nuestras vidas, el cual Él trabaja en nosotros para que nosotros aprendamos a mantenernos en lo que Dios nos dio, a mantener y a valorar lo que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Así que Dios solamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo no solamente quiere sacarnos del pasado, no solamente quiere, digamos, romper toda cadena que había, toda atadura, sino que también el plan de Dios es formarnos a cada uno de nosotros para cumplir su propósito, para cumplir la asignación que Él tiene en nuestras vidas, para que glorifiquemos al Señor con nuestra vida, con lo que hacemos. Ese es el plan de Dios. No solamente fue sacarte, ahora Él quiere formarte para que tú puedas caminar y cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Y todo eso siempre va a comenzar cuando nosotros permitimos que Dios trabaje en nosotros, cuando nosotros permitimos que nuestra mentalidad empiece a ser cambiada. El pueblo de Israel salió libre, ¿verdad? Salió libre, pero su mente seguía esclava, su mente seguía añorando y extrañando la cebolla, los ajos. Las mentes de ellos seguían esclavizadas y Dios tuvo que trabajar en la mente de ellos a través de la palabra, como Dios sigue trabajando en nuestra mente hoy a través de la palabra, porque es la palabra de Dios la que empieza a cambiar nuestra mentalidad, es la palabra de Dios la que empieza a cambiar nuestra manera en que nosotros razonamos, pensamos y analizamos las cosas. Así que Jesús dice, yo lo liberé, todo el que quiso ser libre, restaurado y sano,
bajo el poder de Dios lo fue, y en este tiempo sucede lo mismo, pero entonces hay algo que Jesús enseña y dice: aquellos que son o quieren ser mis discípulos y aquellos que permanecen en mi palabra, ellos caminarán continuamente libres. Y yo quiero decirte algo hoy de parte de Dios. Tú y yo estamos llamados a caminar en libertad. Tú y yo estamos llamados a caminar en lo que Dios hizo en nuestras vidas. No fue un momento, no fue algo temporal, no, es algo eterno. Dios hace las cosas eternas. Dios quiere que nosotros caminemos en libertad todo el tiempo en todas las áreas de nuestras vidas. Pero hay algo que Él nos enseñó y es algo que muchas veces nosotros hemos dejado de hacer. Es algo que el pueblo de Dios dejó de hacer. Es algo que el pueblo de Dios olvidó, que es caminar en obediencia. Hemos vivido bajo un tiempo de gracia, de favor. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por el favor, la gracia, gloria a Dios por su misericordia. Pero cuando nos hemos refugiado en la gracia y en el favor y todas estas cosas, hemos dejado de obedecer. Hemos dejado de hacer las cosas como tenemos que hacerlas, porque tal vez ya no sucede como antes, ¿verdad? Que cuando el pueblo de Dios desobedecía, ahí mismo era apedreado, era sacado del campamento o simplemente moría porque no hacía lo que Dios estaba pidiendo que hicieran. Como eso no sucede en este tiempo por su amor, su misericordia, su favor y su gracia, pues entonces hemos dejado de obedecer, hemos dejado de caminar en la palabra. Y el dejar eso simplemente lo que ha hecho es que nosotros no caminemos verdaderamente libres, no caminemos a la manera de Dios. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. El enemigo vino a matar, robar y destruir, pero Jesús dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y muchos de nosotros no caminamos en la vida en abundante que Cristo vino a darnos. Muchos de nosotros no caminamos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque simplemente la llave para permanecer caminando en libertad y en la vida abundante que Cristo vino a darnos se llama obediencia. Por eso Jesús dijo: si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y serán verdaderamente libres. Mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ser discípulos de Jesús es caminar en verdad, es caminar en la palabra, y esa palabra y esa verdad nos va a mantener siempre libres en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Así que es importante entender eso. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer llenarnos de resentimiento, el enemigo va a querer que regresemos al lugar de donde el Señor nos sacó. El enemigo va a querer hacer todo para que nosotros caminemos en desobediencia. El enemigo va a querer que nosotros andemos en pecado, que tengamos pecados ocultos, que tengamos falta de perdón, en fin, que caminemos en desobediencia, que abramos puertas, ¿verdad? Para que esas puertas se mantengan abiertas y nosotros, digamos, de una manera u otra, no estemos bajo la cobertura de Dios. Porque cuando nosotros caminamos en obediencia, estamos bajo la cobertura de Dios. Cuando caminamos en obediencia, puertas se cierran. Cuando caminamos en obediencia, no le damos legalidad a Satanás, al enemigo, para que ataque nuestras vidas. Amén. Entonces quiero cerrar con esto para que oremos. Hay tres áreas donde la obediencia siempre va a proteger nuestra libertad, nuestra restauración, nuestra sanidad, lo que Dios hizo en tu vida. Yo no sé lo que el Señor ha hecho en tu vida, pero sin duda sé que Dios ha hecho algo en tu vida. Sin duda sé que hay un milagro en ti, en tu casa, en tu familia. Dios lo hizo. Ya solamente el hecho de que si hoy muriéramos, cada uno de nosotros, nosotros ya no estaríamos camino al infierno, sino que abriríamos nuestros ojos en sus brazos. Eso ya es un milagro, el milagro de la salvación, de la vida eterna. Y sé que más de eso hemos recibido cada uno de nosotros, pero quiero decirle tres áreas donde nuestra obediencia va a proteger que sigamos caminando en libertad, en sanidad divina, en sanidad espiritual, tal vez en el rompimiento o en la liberación que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Número uno, necesitamos tener obediencia a nuestros pensamientos.
Necesitamos estar llevando constantemente cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Familia, nuestra mente, tenemos que esforzar, tenemos que entrenar, tenemos que adaptar nuestros pensamientos, nuestra mente a que sea conforme a la mente de Jesús. Es más, la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que llevar constantemente los pensamientos cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que el enemigo te tire esos dardos, ¿verdad? Te tire esos pensamientos de mentira, pensamientos de engaño. Cuando el enemigo susurra a nuestros oídos, ¿verdad? Para hablarnos algo contrario a lo que Dios ha dicho de nosotros o lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que llevar esos pensamientos cautivos, amén. Y reemplazar esos pensamientos ¿con qué? Con la verdad, con la palabra de Dios. Escrito está, no, la palabra de Dios dice esto, no, mi Señor dice esto. Satanás es un mentiroso, su estrategia siempre es la misma. Va a hablarnos, ¿verdad? Va a murmurar, va a enviarnos dardos para que nosotros abramos puertas y demos autoridad al enemigo. Así que, número uno, tenemos que tener obediencia en nuestros pensamientos. Tus pensamientos, cada día llévalos, átalos a la palabra de Dios, cautívalos en la palabra de Dios, que tu pensamiento siempre esté alineado a lo que Dios dice en su palabra. Número dos, obediencia a nuestras palabras. Recuerde que esto usted lo ha aprendido mucho. Nuestra lengua puede edificar o destruir. Usted con su lengua puede edificar su sanidad, su restauración, su liberación, su hogar, su casa, sus hijos. O sea, su lengua es un instrumento en el cual usted puede edificar o puede destruir. Con su lengua usted puede destruir su sanidad física, espiritual, interior. Con su lengua usted puede destruir su restauración, lo que Dios ha hecho en ti, en tu casa, en tu vida. Con tu lengua lo mantienes edificado, firme o lo puedes destruir. Amén. Recuerde lo que dice Proverbios 18:21, que el poder, ¿verdad?, de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Así que obediencia con nuestras palabras. Cuidado como nosotros estamos hablando. Aunque las cosas estén difíciles, habla vida, habla bendición. Aunque las cosas luzcan diferente, no hables, ¿verdad?, lo que ves tus ojos naturales. No hables lo que tus sentidos puedan estar sintiendo. Habla la verdad, habla la Biblia, habla aquello que no pasará. Todo lo que estemos viviendo hoy, todo lo que esté aconteciendo en tu vida hoy es pasajero. Tiene un día, una fecha de vencimiento, una fecha en el cual caduca. Hasta aquí llegó. Pero lo que Dios ha dicho estará para nosotros por siempre. Amén. Así que obediencia primeramente en nuestros pensamientos, obediencia en nuestros labios, ¿verdad? En nuestra boca. Y número tres, obediencia a nuestros pasos. Cada decisión que tengas que tomar, cada cosa que se presente en nuestro día a día va a determinar cómo nosotros caminamos. La obediencia a nuestros pasos, la obediencia a las decisiones, la obediencia en lo que hacemos día a día va a determinar si nosotros caminamos libres o vamos a caminar esclavos. Si nosotros decisiones, circunstancias que vengan a nuestra vida, las llevamos de acuerdo a lo que dice la palabra, lo sientas, no lo sientas, vas a caminar en libertad. Pero si nos dejamos llevar por nuestras emociones, si nos dejamos dejar por nuestro intelecto o por cualquier otro consejo que no sea conforme a la palabra de Dios, nosotros vamos a caminar como esclavos. Y no puedes olvidar que ya Cristo nos liberó, que Él ya pagó el precio para que caminemos en libertad. Amén. Así que cada vez que tú obedeces, simplemente estás eligiendo hacer las cosas a la manera de Jesús. ¿Cómo lo haría nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo actuaría Él? ¿Cómo reaccionaría Él? Cada vez que nosotros obedecemos a hacer algo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, pues simplemente estamos eligiendo vivir a la manera de Él. Amén. Incluso cuando tus emociones no lo sienten, incluso cuando no es lógico, incluso cuando parezca muy difícil, cada paso de obediencia, cada decisión en obediencia, créame que nos va a llevar a las bendiciones que Dios tiene para ti. Amén. Entonces necesitamos, familia, entender esto. Ya vamos a orar. Cristo vino a liberarnos, gloria a Dios. Yo sé que Él ha sanado, que Él ha restaurado,
que Él ha liberado, que ha hecho muchas cosas en nuestra vida, pero no puedes olvidar que Cristo vino como hombre a caminar y a enseñarnos cómo caminar para permanecer verdaderamente libres, cómo caminar para ser libres. Ese fue el ejemplo, eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos, que sí se puede caminar agradando al Señor, que sí se puede caminar, ¿verdad? Bajo la palabra, bajo la instrucción que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para caminar y caminar y alcanzar todo, o sea, ser verdaderamente libres. Así que yo quiero orar en esta mañana para que el Espíritu Santo de Dios sea trayendo convicción genuina a cada uno de nosotros. Oremos para que el Espíritu Santo de Dios reargulle a cada uno de nosotros si tiene que hacerlo. No sé cuánto tiempo tú puedes llevar caminando con el Señor y tal vez has leído esta palabra antes, pero ciertamente llega un día que marca un antes y un después en nosotros. Llega un día donde comprendemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo vine a darles vida en abundancia y si son mis discípulos y caminan en mi palabra, serán verdaderamente libres. Y hay un día donde nosotros tenemos que reflexionar y analizar, comprender esta palabra. Yo estoy caminando verdaderamente libre. Yo estoy caminando la vida en abundancia que Cristo vino a pagar en la cruz por mí. Si no es así, si analizamos un poquito, nos damos cuenta que hemos dejado de obedecer. Hemos dejado de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hemos hecho las cosas a nuestra manera. Hemos hecho las cosas como nos conviene. Hemos hecho simplemente lo que se nos ha querido dar, o sea, hemos hecho lo que hemos querido, lo que nos ha dado la gana. Y hoy es el día, ¿verdad? Para decir, Señor, perdónanos si yo he caminado como he querido. Perdóname, Señor, si hay cosas que no he obedecido en tu palabra. Perdóname, Señor, si algunas cosas las he hecho, otras no. Otras tal vez he pensado que no son para mí, otras he pensado tal vez que no es el tiempo, otras he pensado tal vez que no, que eso ya no es, pero perdóname, Padre, y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a poder caminar en tu palabra, que podamos entender que fue Jesucristo, Él mismo hablando, yo vine a darle vida y vida en abundancia, que fue el mismo Señor Jesucristo con sus palabras diciendo, ustedes caminan como mis discípulos, me siguen mis enseñanzas, caminan en verdad y esa palabra los hará verdaderamente libres. Señor, oramos en esta mañana para que esa palabra se haga rema en nuestras vidas. Oramos en esta mañana, Padre de la Gloria, para que nosotros podamos, Señor, caminar en tu palabra. Todo está escrito, Señor, y ya tú lo hiciste, pero que el Espíritu Santo de Dios ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros para caminar en tu instrucción, para caminar en tu palabra, para caminar agradándote, Señor, para que podamos, Señor, comprender, Señor, entender, que se haga rema, porque tú lo dijiste muy claro, Señor. Hemos creído en ti, claro que sí, como lo creyeron muchos de los judíos, pero por eso Jesús les dijo, si vosotros ahora que has creído en mí, si vosotros ahora permaneces en mi palabra, tú que dices que crees en mí, permanece en mi palabra. Porque si permaneces en mi palabra, vas a ser discípulo mío y vas a conocer la verdad y esa verdad te hará libre. Serás verdaderamente libre. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que nosotros, nuestra familia, caminemos verdaderamente libres. Señor, te damos gracias por la liberación, por la sanidad, por el rompimiento, Señor, por la restauración que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, entendiendo, Padre, que hay un antes y un después en nuestras vidas, que nuestra obediencia siempre será la llave para caminar en libertad, que nuestra obediencia siempre será la llave para caminar, Señor, permanentemente en lo que ya tú hiciste en nuestras vidas, Señor. Tú haces las cosas para que perduren, Señor. Tú haces las cosas y las estableces en nosotros para que estén en nosotros por siempre. Así que, Padre, te pedimos perdón si hemos perdido algo, lo cual ya tú hiciste en nuestras vidas. Y hoy entendemos que ha sido por nuestra desobediencia. Y por eso, Señor, nos